Bueno, buenos días a todos. Como decía José, mi nombre es Jorge Areces y bueno, vengo a hablar de salud, vengo a hablar de tecnología, de transformación digital y bueno, no soy médico, no soy informático, he trabajado en el sector del automóvil, he trabajado en el sector de la alimentación, ahí hay algo de salud, he trabajado en el sector farmacéutico, o sea que voy a intentar dar mi visión desde una óptica. Soy socio fundador de una compañía asturiana que ya tenemos 4 años, una compañía involucrada en todo lo que es consultoría de transformación digital, con mucho énfasis en todo lo que es desarrollo de plataformas SaaS, ¿vale?, enfocadas a la telemedicina, plataformas de formación de asistencia médica en formatos de B2B y plataformas de formación sanitaria, muy enfocada al mundo sanitario, ¿no? Una de las primeras cosas que choca de todos los sectores en los que trabajas es que todos los sectores piensan que nosotros somos distintos, somos especiales. Y un poco la idea que tengo es que cuando acabe mi ponencia, al final veamos que, hombre, unas particularidades tenemos en cada sector, pero al final el paciente, el cliente, el consumidor, todo el mundo sigue unas pautas de actuación que nos llevan por unos derroteros u otros, ¿no? Yo un poco lo que voy a intentar, y espero conseguir en la presentación de hoy, es daros un poco una visión de cómo está cambiando el sector salud en cuanto a quiénes son sus principales actores y cómo puede el sector aprovecharse de todo esto, cuáles son las principales tendencias que estamos viendo, así como los frenos que existen en este sector y cuál es la posibilidad de crear valor dentro del mismo, ¿eh? No os preocupéis que no voy a hacer ningún tipo de presentación comercial de marketing, ni de bondades de ninguna herramienta ni nada de eso. Bien, sí que me gustaría empezar con esta diapositiva, con esta frase de Richard Branson, un hombre que tiene un conglomerado de empresas y entre las pequeñas empresas que tienen su conglomerado, una es una aerolínea, ¿vale? Virgin Airlines, y dice que ser grande no siempre es mejor. Y yo no puedo estar más de acuerdo con él y creo que esto es una primera gran ventaja competitiva que estamos viendo en el sector salud en estos momentos. Si hay un sector que ha sido, digamos, vertiginoso en la medida que ha ido adecuándose a los cambios que ha habido y a las inversiones monstruosas que ha habido en cuanto a innovación, este es el sector de la salud. Aquí, en este sector ha habido inversiones a nivel de herramientas, ha habido inversiones a nivel de I+D+I, con avances clarísimos. O sea, no tiene nada que ver lo que era un médico en el siglo XI, en la famosa novela de Noah Gordon, el médico, con lo que estamos viendo ahora mismo con modelos predictivos en inteligencia artificial, en genes de ELA o predicciones de posibles patologías de Alzheimer, ¿no? La verdad que esto ha sido una evolución clarísima y muy evidente, pero desde una óptica que solo estaba restringida pues a aquellas compañías o aquellos actores con un gran potencial inversor y con una capacidad financiera importante para poder aportar cosas al sector, ¿vale? A día de hoy todo esto ha cambiado y esto ha cambiado sobre todo gracias a la tecnología, ¿eh? Aquellos sectores que son más dinámicos, que aportan cosas distintas a los procesos, a los flujos, a los procedimientos de cómo se vienen haciendo las cosas, son aquellos sectores que son capaces de incorporar la tecnología en el ADN de las empresas o actores que forman parte de ellos, ¿vale? En salud, ahora mismo, hay un ecosistema de empresas pues con unas características muy distintas de los grandes actores habituales en el sector. Estamos hablando de empresas que ya nacen con un claro componente tecnológico en su ADN. Empresas que no tienen que hacer cambios culturales importantes en sus estructuras para adaptarse a los nuevos tiempos. Esto, sin duda, es una ventaja para una empresa de 5 o 6 empleados con una vocación al área digital contra una gran farmacéutica que tiene 2.000 empleados y que tiene que pensar cómo van a afrontar esta revolución industrial, ¿no? Empresas dentro de este sector que nacen pues un poco con la idea de que
ese carácter tecnológico no solo está en el producto o servicio que yo vendo, sino que ese carácter, digamos, tecnológico está en todo el flujo de trabajo, en toda la cadena de valor que yo tengo, ¿vale? En la manera en que me comunico en interno con mis empleados, tenga 2 o tenga 20, en la manera que hago recursos humanos, en la manera que hago marketing, en la manera que facturo, ¿vale? Entonces, todo esto cambia radicalmente la manera de trabajar. Son empresas con una visión de escalabilidad total. Montar una empresa, si toda la ponencia de doctor Magarzo siempre va un poco en la línea de que todo lo que venía contando lo tenemos que hacer y vamos a llegar a tener una evolución tremenda en el sector una vez que seamos capaces de gestionar una gran cantidad de datos, ¿vale? Para gestionar datos antiguamente había que comprar servidores, ¿vale? El precio medio de un servidor son unos 150.000 euros. Ese servidor se te queda obsoleto al año y medio de que lo empieces a utilizar. ¿Cuántas empresas con estas características podrían hacer a un tipo de mercado con esa tecnología? A día de hoy, la nube nos permite poder escalar y poder ofrecer servicios distintos, ¿vale? E ir creciendo con ellos, con lo cual son compañías con un potencial de crecimiento tremendo y sobre todo con un potencial de rapidez de crecimiento. Y por último, son compañías que en su ADN llevan ya la innovación, bien porque son compañías o actores que nacen con una idea disruptiva que aporta algo al mercado o que esa capacidad de adaptación que tienen les permite ofrecer algo que el mercado está ofreciendo, pero de una manera mucho más interesante. Así que todas estas compañías están aquí para marcar una diferencia. Pero hay 2 puntos claves también. A día de hoy, la transformación digital en el sector pasa por ser capaces de poner en el mercado tu producto o servicio de una manera ágil y rápida. Hará cosa menos de un año. Concurso en Madrid, plataformas de telemedicina, una de las principales aseguradoras de este país, dando briefing a distintas empresas. Y bueno, después de que hacíamos todos los checkbox de dónde estábamos cada uno, qué es lo que se podía hacer, o sea, el tiempo medio de implantación de esa herramienta en el mercado eran 18 meses. ¿Vosotros pensáis que una aseguradora puede esperar 18 meses a implantar algo en el mercado de manera distinta con la competencia tan feroz que tiene ahí? Estamos hablando de salud, de datos, o sea, de seguridad, estamos hablando de cosas muy interesantes, ¿vale? Los tiempos medios de las startups iban entre las 8 y las 12 semanas. Y la gente 18 meses, estábamos hablando de empresas como Siemens, por ejemplo. Es importante el ser capaz de tener un time to market adecuado y hoy en día el ecosistema de empresas de salud que tiene este país esto lo permite. Este time to market es evidentemente importante, pero ¿a qué coste? Bueno, ya hace unos meses leía uno, hay tanto Big Data que ya no sé ni si lo leo, si lo vi, si me lo contaron, pero creo que lo leí o lo leí en radio. El Ministerio de Sanidad, con lo cual debemos estar tranquilos, se ha gastado los primeros 300 millones de euros para empezar a estudiar cómo va a ser la interoperabilidad de los datos médicos en el Sistema Nacional de Salud de España. Perdón, 300 millones. O sea, bueno, yo todavía, cuando trabajaba en Italia Asturiana, hablaba todavía de las pesetas. Solo son 50.000 millones de las antiguas pesetas en estudiar. ¿Sabe alguien el coste medio de poder montar una herramienta de telemedicina interoperable en lenguaje HL7 que soporta todo lo que es la arquitectura de datos a nivel internacional? Bueno, yo creo que por 1 millón, 1,5 millones de euros se puede montar perfectísimamente una herramienta de estas características. 300, 1,5 millones y no llegamos a 800 hospitales censados en España. Hay unos números que a mí no me salen. Esto es lo importante. La tecnología y el ADN de estas empresas dan una ventaja competitiva para poder hacer las cosas de manera muy distinta, ¿vale?
porque el sector, lógicamente, está necesitando cada vez más, tanto médicos como todos los profesionales de la salud, hospitales, centros de salud, un posicionamiento de vanguardia, herramientas que sean capaces de agilizar mucho sus flujos de trabajo, herramientas que encajen perfectamente en lo que es un proceso, ¿vale?, de trabajo, bien en una clínica, bien en un hospital o en una consulta privada, y sobre todo productos que tengan unas características innovadoras y que no existan en el mercado. Lo decíamos antes, y esto es evidente, la industria 4.0, la revolución tecnológica, la nueva máquina de vapor, como queramos llamarlo, lo que está claro es que la manera, a mí me gusta utilizar la manera de hacer negocios en todos los sectores está cambiando, y la salud no es ajeno a todo esto, ¿vale? Los datos, además, lo corroboran. 3.000 startups censadas en España, poco menos de un 10% pertenecen al sector salud. Cada año crecen a un ritmo del 53% las empresas que van al mundo de la salud, y todo el mundo focalizado en todo lo que es biotecnología y tecnobiología. Pero a día de hoy el sector salud, en cuanto a transformación digital, está perdiendo de vista algo que comentábamos antes, el rol del médico, la actividad asistencial, lo que es el corazón, ¿vale?, del sector. Con lo cual, a día de hoy hay pocos proyectos en España que se centren en el famoso empoderamiento del paciente, ¿vale?, y sobre todo en cómo este empoderamiento aprovechamos la tecnología para que la sanidad no pierda un atributo que es único y que siempre sea necesario, que es la humanización de un acto médico. ¿Vale? Se ha ido de la pantalla. Bueno. Peligros. Cada vez más la transformación digital está haciendo que los pacientes accedan a fuentes externas para conseguir información, ¿no? El típico chiste del médico tiene que actualizar sus servidores y su navegador web porque los pacientes saben más de lo que tienen cuando llegan a la consulta que antes de que hablen con él, es más que evidente, ¿vale? Tenemos que ser capaces de desterrar al doctor Google. A día de hoy el paciente piensa que tiene acceso a todo, piensa que una vez que lo lee lo sabe todo, y el problema que tenemos es que muchas veces la mayoría de las cosas en un país donde la penetración de los periódicos está por debajo del 40% y ni el 40% de la población lee un libro al año, pues si leemos algo rápido en Internet lo más seguro es que no lo entendamos, con lo cual esto hace que cunda el pánico. El paciente, además, cada vez es menos paciente y es más cliente. El paciente tiene acceso a información, casualmente no tiene acceso a su información. Y esto es una demanda cada vez más importante, porque los pacientes sí que quieren tener acceso a su información, porque es de su propiedad. ¿Vale? Las historias clínicas no son de los hospitales, son de las personas, ¿vale? Esto será un gran cambio importante a nivel legal, con lo cual es importante que esas consultas en Internet, ese empoderamiento que tiene el paciente, que tiene y demanda cada vez más información, el médico no lo ha asumido como propio. El médico ha perdido ese rol totémico, social que tenía, de que yo me acuerdo, vivía en Gijón hace años, en la calle Cabrales, y pasaba algo en casa, cruza Enrique y todo solucionado. Enrique vivía en la calle de Indurra y era el médico del barrio prácticamente, y lo que decía Enrique iba a misa. Hoy, lo que diga cualquier Enrique, lo vamos a llevar a Internet y a confrontarlo. Vamos a ver exactamente si lo que no sabe muy bien lo que dice. Lleva trabajando aquí toda la vida. Es decir, cada vez hay mucho más debate en todo lo que sucede. El médico pierde un rol muy totémico en la sociedad, y esto es un problema para los cambios que estamos teniendo en el sector farmacéutico. Lo decía antes José, el médico tiene que liderar la transformación digital del sector, lógicamente con un paciente empoderado, con un paciente que cada vez es más cliente, sabe lo que quiere, pero desde el liderazgo y desde una dirección de que el médico es quien debe saber interpretar qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Y aquí la tecnología debe ayudarnos a jugar un papel fundamental en que esta relación médico-paciente, ¿vale?, le hagamos pues de una manera lo más fluida y sencilla posible. La tecnología
La tecnología es un aliado para cualquier profesión, para cualquier sector, ¿vale? Pero la tecnología no se empieza diseñando programas informáticos. La tecnología debe empezarse con un bolígrafo y con un papel, diseñando los procesos que necesita cada profesional para poder utilizarla. Tiene que ser fácil, tiene que ser usable, tiene que ser una tecnología a la que podamos acceder desde cualquier sitio y sobre todo tiene que ser una tecnología que hayamos, sobre todo en este sector tan tradicional, que hayamos sido capaces de desarrollar desde la observación. Una tecnología que no tiene que venir a cambiar las reglas del juego de manera radical, ¿vale? Una tecnología que, aun siendo disruptiva, tiene que ser capaces de interactuar y tener interoperabilidad con el resto de herramientas que estén utilizando hoy los profesionales y que sume a esas herramientas para mejorar los flujos de trabajo que existen. Una tecnología que traslade a los profesionales la seguridad. Punto clave en nuestro sector, la seguridad. 80% de las aplicaciones que tenemos hoy en el mercado en base de salud no cumplen con las normativas legales vigentes. Seguridad legal, seguridad médica, seguridad de la información, todo esto son cosas importantísimas para que los profesionales que no están tan habituados a trabajar con estas herramientas se sientan tranquilos, ¿vale? Y todo esto no viene, está, y nos puede gustar o no nos puede gustar. Si no nos gusta, yo me apartaría, porque nos va a pasar por encima. Y si nos gusta, no es que bien, vamos para adelante y lo ponemos en marcha. Si nos gusta, requiere cambiar la cultura, cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Pensar en un modelo asistencial distinto del que tenemos hoy. Pensar en un modelo asistencial en el que la balanza de equilibrio sea idéntica para médico y para paciente. Una balanza donde los dos están en un mismo plano de comunicación, compartiendo una información que es del paciente, que pone a nuestra disposición el paciente, pero que nosotros como médicos tenemos que ser capaces de descifrar y darle el retorno necesario. Todo esto con una tecnología, como decía antes, afable, amigable y de uso, digamos, cotidiano, para que nos ayude a que ese acto médico asistencial no pierda la parte humana, que es lo que al final teníamos en cualquier consulta médica antes de utilizar tecnología. Porque la tecnología le va a aportar un valor diferencial al sector salud que le ha aportado a una gran cantidad de sectores en el pasado y que ha sido un éxito. Es la conveniencia, la comodidad. La banca online no iba a existir, porque es que mi director era tan majo que me daba tan buenas condiciones que ¿por qué no voy a ir a la oficina? En España nos gusta tocar. Vale, no, la venta por catálogo no la logramos, pero joder, Amazon tampoco vende en España. En salud pasa lo mismo, la conveniencia. ¿Cuál es la mejor sala de espera que hay en España? Para ti el salón de tu casa, para mí el de la mía. ¿Cuándo es la mejor hora para ir al médico? ¿Cuando me digan en el centro de salud? ¿O cuando yo tenga un rato y me conecto con el móvil o con la tableta? ¿A qué hora voy al médico? Cuando quiera, estoy en casa. No, mejor a las 8 antes de ir a trabajar, al mediodía voy corriendo. ¿Cómo voy al médico? Se estropeó el coche. Joder, tengo que coger el autobús, está lloviendo. Sigo en casa. Conveniencia. Y ese es un driver de consumo simple, lo que decíamos antes, pero que ha hecho grandes cambios en muchos sectores. Y aunque los cambios son duros, seguramente que la tecnología no acabará con los médicos, pero lo que sí está claro es que los médicos que utilicen la tecnología van a acabar con los que no la utilicen. Y esa es la gran diferencia entre el doctor Magarzo y el doctor Cole de Noah Gordon. El doctor Magarzo ya utiliza la tecnología. Robert Cole no tendría futuro en el siglo XXI. Muchas gracias.